A las 6:47 a.m. de una mañana de martes en Los Ángeles, la doctora Amara Reyes estaba en el quirófano 7 del Centro Médico Evergreen, con las manos temblorosas mientras preparaba el carro de anestesia. El paciente en la mesa era el doctor Lysander Chun, jefe de cirugía cardiotorácica, el hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante los últimos 10 años. Sus ojos encontraron los de ella cuando se acercó con la jeringa de Propal, y en ese instante de terrible lucidez, comprendió que tenía el poder de terminarlo todo. Un solo error de cálculo, una dosis un poco más alta, y por fin sería libre. Pero la libertad lo había aprendido hacía mucho, era un lujo que no podía permitirse. Lo que ocurrió en aquel quirófano expondría una década de mentiras, manipulación financiera y tortura psicológica que comenzó en una luminosa mañana de septiembre de 2014, cuando una inmigrante de 28 años procedente de Manila cruzó las puertas de uno de los hospitales más prestigiosos de Los Ángeles, desesperada por escapar de una deuda aplastante y salvar a su madre moribunda, Amara Cortés. Llegó a Los Ángeles con una maleta que contenía 3 juegos de pijamas quirúrgicos, 2 libros de texto de medicina y una fotografía de su familia de pie frente a su modesta casa en Quezon City. Se había graduado como la mejor de su promoción en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Tomás, donde los profesores elogiaban sus manos firmes y su capacidad excepcional para calcular dosis de fármacos con precisión de fracciones de segundo. Pero el brillo no significaba nada cuando debías $180,000 en préstamos de la escuela de medicina, y tu madre necesitaba $400 al mes para insulina y diálisis tratamientos, que los hospitales públicos de Filipinas no podían proporcionar. El negocio de imprenta de su padre había colapsado durante la recesión económica de 2012, dejando a la familia con deudas que sumaban $3.2 millones. Por las noches, mientras sus compañeros celebraban sus asignaciones de residencia, Amara se sentaba en el suelo de su habitación, calculando cuánto tardaría en salvar a su familia. La respuesta era devastadora. Trabajando una beca estándar de anestesiología en Manila, pagando solo los mínimos de sus préstamos mientras sostenía a sus padres y a 2 hermanos menores, tendría 47 años antes de poder abrir la clínica gratuita con la que había soñado desde niña. La visa J1 para el Centro Médico Evergreen lo cambió todo. Los programas de fellowship en Estados Unidos pagaban $58,000 al año, casi 4 veces lo que podría ganar en Manila. Después de impuestos y del alquiler de un estudio estrecho en Koreatown, por $1,850 al mes, podía enviar a casa $2,400 cada 30 días. No era suficiente para eliminar la deuda, pero sí para mantener con vida a su madre. Bajó del avión en LAX el 10 de septiembre de 2014, cargando esperanzas que se sentían más pesadas que su equipaje. 5 días después, entró al Centro Médico Evergreen para su primer día vistiendo pijamas quirúrgicos prestados por otro residente, porque todavía no había podido pagar el paquete de uniformes del hospital. La tela le quedaba holgada en su cuerpo pequeño, mientras recorría pasillos que olían a antiséptico y ambición buscando la sala de orientación del departamento de anestesiología. Nunca llegó a la orientación. A las 7:23 a.m., mientras cruzaba el ala cardíaca para no llegar tarde, chocó con un hombre alto en pijama quirúrgico que revisaba historias clínicas mientras caminaba. El café de su termo prestado salpicó sus zapatos. Cuero italiano caro, probablemente más costoso que todo el alquiler de un mes de ella. Alzó la vista mortificada, ya calculando si la despedirían antes, incluso de empezar su primer turno. El hombre miró sus zapatos arruinados, luego su rostro, y sonrió. El doctor Lysander Chen tenía 42 años aquella mañana en la cima de una carrera cuidadosamente construida, desde su aceptación en la Facultad de Medicina de UCLA, 18 años antes. Había publicado 62 artículos revisados por pares, realizado más de 2,000 cirugías cardíacas exitosas, y ganaba $847,000 al año, sin contar honorarios por conferencias y consultorías. Conducía un Porsche 911, carrera azul medianoche, coleccionaba instrumentos quirúrgicos antiguos, valorados en $230,000, y vivía en una mansión de 6,800 pies cuadrados en Pacific Palisades,
con su esposa Victoria, directora financiera de Ashford Medical Holdings, la empresa que poseía el 51% de las acciones del Centro Médico Evergreen. Para cualquiera que observara aquel primer encuentro, parecía un choque fortuito entre una becaria torpe y un médico adjunto amable que se reía del incidente del café y le daba la bienvenida al departamento. Pero Lysander ya había notado a Amara 3 días antes durante la orientación de los nuevos fellows, cuando ella identificó correctamente un patrón raro de arritmia. En un electrocardiograma demuestra que la mayoría de los residentes pasó por alto. Aquella mañana, a las 7:23 a.m., él había caminado a propósito por el ala cardíaca, porque tras revisar los horarios del fellowship, sabía que ella atravesaría ese pasillo para llegar a la orientación. El incidente del café fue un accidente. Su reacción fue calculada. ¿Le dijo que no se preocupara por los zapatos? Le preguntó por su trayectoria. Escuchó con atención ensayada mientras ella explicaba nerviosa su formación en Manila, y luego pronunció las palabras que sellarían su destino. Eres demasiado talentosa para perderte en la rotación estándar del fellowship. Déjame presentarte a las personas correctas. Aquí, la familia ayuda a la familia. Amara no sabía que el padre de Lysander había muerto de un infarto masivo a los 48 años, cuando Lysander tenía 16, dejándole un miedo patológico a morir joven y una necesidad obsesiva de controlar todo a su alrededor. No sabía que su matrimonio con Victoria se había convertido en un acuerdo de negocios años atrás, 2 personas ambiciosas compartiendo una casa y un portafolio, pero no una cama. No sabía que él llevaba 3 meses observando cómo su currículum avanzaba por el sistema de solicitudes del fellowship. Intrigada por la combinación de sus habilidades médicas excepcionales y su desesperada situación financiera, ella solo sabía que este importante cirujano le estaba ofreciendo ayuda y que desesperadamente la necesitaba. Al final de su primera semana, Lysander la había solicitado específicamente para una cirugía compleja de reemplazo valvular, diciéndole a la coordinadora quirúrgica que sus manos firmes eran exactamente lo que necesitaba para el procedimiento de 11 horas. La cirugía tuvo éxito contra todo pronóstico, salvando a una abuela de 67 años, a quien 3 hospitales anteriores habían declarado inoperable. Lysander celebró llevando a todo el equipo quirúrgico a cenar a un elegante restaurante de carnes, donde pagó la cuenta de $890 sin mirar el total. Amara se sentó en el extremo de la mesa, abrumada por el vino que costaba más por copa de lo que ella gastaba en comestibles en una semana, escuchando a sus colegas hablar sobre casas de vacaciones y escuelas privadas mientras calculaba mentalmente su próxima transferencia de dinero a Manila. Se excusó temprano alegando agotamiento y tomó 2 autobuses de regreso a su apartamento en Koreatown, donde comió fideos ramen y realizó una videollamada con su madre, quien esa noche se encontraba lo suficientemente bien como para sonreír y preguntar por América. Amara no mencionó que se sentía tan sola, que a veces lloraba hasta quedarse dormida, ni que trabajaba turnos de 16 horas, porque su apartamento vacío se sentía como una tumba, ni que los otros fellows habían dejado de invitarla a eventos sociales porque ella siempre decía que no, incapaz de costear cenas y bebidas que para ellos parecían casuales, pero para su presupuesto eran catastróficas. Cuando su madre fue trasladada de urgencia a la UCI 3 meses después, con una infección masiva que requería tratamiento inmediato, Amara se encontraba en el armario de suministros del hospital a las 12:00 de Anahuá, tratando de amortiguar sus sollozos mientras miraba el mensaje de texto de su hermano. Necesito $8,400 para la UCI. No la tratarán sin depósito. Su cuenta de ahorros mostraba $847. Ya había alcanzado el límite de la única tarjeta de crédito para la que calificaba como inmigrante con visa temporal. La única posesión valiosa que tenía era el collar de oro de su difunta abuela, que valdría quizás $300 si encontraba una casa de empeño que no la estafara. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo derrotada y desesperada, cuando la puerta del armario se abrió, y Lysander la encontró allí. Lo que hizo Lysander a continuación sería descrito más tarde por los fiscales como un ejemplo de grooming depredador. Pero en ese momento, con el rostro de Amara mojado por las lágrimas,
y su voz quebrada al tratar de explicar la situación de su madre. Se sintió como salvación. Él escuchó toda la historia, preguntó sobre los costos específicos, y luego sacó su chequera personal y escribió un cheque por $8,400, mientras ella observaba en un silencio atónito. Cuando trató de rechazarlo abrumada por la cantidad, él cerró sus dedos alrededor del cheque y dijo las palabras que se convertirían en sus cadenas. «Devuélveme el dinero cuando puedas. No hay prisa. La familia cuida a la familia y ahora eres parte de mi familia quirúrgica». Depositó el cheque a la mañana siguiente, transfirió el dinero a Manila y observó a su madre estabilizarse durante la semana siguiente mientras se sentaba en la sala de descanso del hospital, calculando los cronogramas de pago. A $500 por mes tomaría 17 meses. Ella podía hacerlo. Lo haría. Comenzó un registro en un pequeño cuaderno escribiendo: préstamo de $8,400 del Dr. Chan en la parte superior de la primera página, planeando registrar cada pago hasta que la deuda se saldara. Pero la deuda nunca disminuyó. En cambio, creció. 3 meses después del primer préstamo, el negocio de imprenta de su padre enfrentó acciones legales por deudas acumuladas, amenazando con la bancarrota que destruiría lo que quedaba de la reputación de la familia en su cercana comunidad de Manila. La cantidad necesaria era de $12,500. Amara pasó 2 semanas buscando soluciones alternativas, acercándose a compañías de préstamos que cotizaban intereses del 24% para extranjeros, sin garantía, antes de que Lysander notara su distracción durante una cirugía rutinaria. Cuando le preguntó qué pasaba, ella inicialmente desvió la conversación, pero él insistió con suavidad y amabilidad. Y finalmente, ella le reveló otro cheque, otra deuda, otra entrada en su registro que ahora mostraba $20,900 en tinta roja. Meses después, su hermano menor fue aceptado en la escuela de ingeniería, pero no podía costear la matrícula. 6 meses después, la diabetes de su madre requirió un nuevo protocolo de tratamiento. Cada crisis trajo otro préstamo, otro cheque, otra capa de obligación. Al final de su primer año en el centro médico Evergreen, Amara le debía a Lysander Chin $42,700 y había comenzado a notar que las solicitudes de rotación que enviaba eran misteriosamente rechazadas. El aislamiento sistemático comenzó tan gradualmente que Amara no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, hasta que escapar se volvió imposible. Mientras otros fellows rotaban por diferentes departamentos quirúrgicos, aprendiendo varias técnicas y construyendo redes profesionales diversas, Amara permanecía asignada exclusivamente a las cirugías cardíacas de Lysander. Cuando preguntó al coordinador de programación, le dijeron que el Dr. Chan había solicitado específicamente su continua asignación debido a su desempeño excepcional, y que negarse sería visto como desagradecido y poco profesional. Los otros fellows comenzaron a susurrar sobre favoritismos, y su amabilidad inicial se enfrió transformándose en resentimiento. Lysander notó el cambio y lo utilizó con maestría, diciéndole a Amara durante los informes postquirúrgicos que los otros residentes estaban celosos de su talento, que intentarían socavarla y que debía concentrarse en su trabajo en lugar de la política del departamento. Le sugirió que se saltara reuniones sociales y happy hours, presentándolo como una protección para su reputación. Ella confiaba en él. Después de todo, él había salvado la vida de su madre con su dinero, le había dado oportunidades que de otra manera nunca habría recibido. Cuando le recomendó que evitara amistades cercanas con otros miembros del personal, que podrían sentirse amenazados por su rápido ascenso, ella escuchó. La situación del apartamento se desarrolló con una precisión calculada similar. Cuando el contrato original de Amara en Koreatown expiró en diciembre de su primer año, el arrendador anunció un aumento de alquiler a $2,400 al mes, una cantidad que ella absolutamente no podía pagar, mientras mantenía los pagos familiares a Manila. Comenzó a buscar opciones más baratas mirando lugares y vecindarios más alejados del hospital que requerirían tiempos de traslado más largos cuando Lysander mencionó durante un descanso entre cirugías que un colega poseía un edificio en Culver City con una unidad disponible. El apartamento era sustancialmente más agradable que su estudio en Koreatown.
una unidad de 2 habitaciones con electrodomésticos actualizados y un balcón con vista a un patio. Y el alquiler inexplicablemente estaba listado en solo $1,400 al mes, cuando unidades comparables en el mismo edificio se anunciaban por $2,900. El gerente del edificio explicó que el propietario ocasionalmente ofrecía tarifas reducidas a profesionales médicos como un servicio comunitario. Amara, desesperada y agradecida, firmó el contrato de inmediato. No sabía que Lysander era dueño del edificio a través de una empresa fantasma llamada Meridian Holdings LLC, ni que él pagaba personalmente la diferencia mensual de $1,500 entre su alquiler subsidiado y el valor de mercado. Solo sabía que sus costos de vivienda habían disminuido, permitiéndole aumentar los pagos a Manila. El incidente del coche completó su enredo financiero. El Honda Civic 2002 de Amara, comprado usado cuando llegó a Los Ángeles, sufrió una falla catastrófica de transmisión en marzo de su segundo año, que costaría $3,400, repararlo casi exactamente el monto de su salario mensual neto. No podía permitirse la reparación, ni podía permitirse faltar al trabajo sin un vehículo, ni podía comprar siquiera un coche usado modesto, mientras mantenía los pagos del préstamo a Lysander y el soporte familiar a Manila. Estaba investigando rutas de transporte público que requerirían salir de su apartamento a las 4:30 am para llegar a las rondas quirúrgicas matutinas, cuando Lysander apareció en el estacionamiento donde ella estaba junto a su vehículo averiado. Parecía derrotado, escuchó su explicación, pensó por un momento, y luego le ofreció una solución que parecía demasiado generosa para aceptar, pero demasiado necesaria para rechazar. Estaba actualizando su propio vehículo, explicó, y su coche viejo simplemente estaba en su garaje. Ella podía usarlo temporalmente hasta que se recuperara financieramente. El Lexus ES350 2019, que le entregó con las llaves, valía $38,000. Pero insistió en que el título permaneciera a su nombre, por fines de seguro, prometiendo que de esa manera sería más simple. Ella lo condujo fuera del lote sintiéndose simultáneamente agradecida y de algún modo más atrapada. El primer beso ocurrió el 14 de enero de 2016, en la oficina privada de Lysander, a las 11:47 p.m., después de una cirugía particularmente difícil, en la que habían perdido a un paciente, a pesar de todo lo que intentaron. Amara le había llevado café, un hábito que había desarrollado durante los meses anteriores, porque sabía que él lo tomaba negro sin azúcar, y se sentía obligada a mostrar apreciación por todo lo que había hecho por su familia. Él revisaba las historias clínicas de los pacientes fallecidos, intentando determinar qué podrían haber hecho de manera diferente, con el rostro marcado por un dolor genuino por la pérdida. Ella colocó su mano en su hombro con la intención únicamente de ofrecer consuelo, y él giró para mirarla con una expresión que contenía una soledad tan cruda que sus límites profesionales se disolvieron. El beso comenzó suavemente, casi con dudas, y ella se quedó congelada durante 3 segundos, que parecieron horas antes de responder, su mente agotada, incapaz de procesar si era algo que quería o algo que le debía. Cuando finalmente se separaron ambos, respirando con dificultad, vio su reflejo en la ventana detrás de su escritorio. Una mujer con pijamas arrugadas, círculos oscuros bajo los ojos, por la falta crónica de sueño, luciendo simultáneamente aterrorizada y resignada. Las cámaras de seguridad de todo el hospital registraron su salida de la oficina a las 11:58 p.m., con el cabello desordenado y las manos temblorosas mientras caminaba hacia el estacionamiento sola, ya consciente de que todo había cambiado, y nada podría volver a ser igual. El romance, que comenzó en enero de 2016, evolucionó durante los siguientes 3 años, en una rutina tan cuidadosamente orquestada, que se volvió invisible para todos, excepto para las 2 personas que la vivían. Las noches de martes y jueves, después de las reuniones habituales de la Junta de Victoria, que duraban de 7:00 p.m. a 9:30 p.m. Lysander enviaba mensajes de texto a Amara desde un teléfono desechable que había comprado con un nombre falso en una tienda de electrónica en Santa Mónica. Necesito revisar historias clínicas.
Ella esperaba en su apartamento mirando el reloj, sabiendo que él llegaría a las 10:15 p.m. y se iría a medianoche la ventana exacta, cuando el personal de seguridad del edificio cambiaba de turno, y las cámaras del pasillo experimentaban su apagón programado de mantenimiento, que Lysander había arreglado personalmente, con el administrador del edificio. La relación física era solo un componente de un sistema de control mucho más amplio que Lysander construyó con la precisión metódica que aplicaba en una cirugía de bypass triple. En junio de 2016, le dijo a Amara que le preocupaba su seguridad viviendo sola en una ciudad donde no tenía familia, amigos cercanos, ni sistema de apoyo en caso de que ocurriera algo terrible. Le ofreció instalar un sistema de seguridad en su apartamento sin costo, presentándolo como otra amabilidad de un mentor que se preocupaba por su bienestar. El sistema que él instaló incluía 4 cámaras, una en la sala de estar colocada para capturar la entrada y el espacio principal, una en la cocina orientada hacia el pequeño comedor, una en el dormitorio que él afirmaba necesaria para monitorear la ventana de escape de incendios que daba al callejón, y otra que cubría la entrada del apartamento desde el pasillo. Explicó que las imágenes estaban conectadas a la red central de seguridad del hospital, el mismo sistema que protegía todo el centro médico, asegurando que si algo le ocurría, la ayuda llegaría en minutos. Lo que no explicó fue que las imágenes también estaban conectadas directamente a su computadora personal, a través de un servidor encriptado dándole acceso las 24 horas para verla cocinar, cambiarse de ropa, llorar por teléfono con su familia, o estar en el balcón a las 2 a.m., mirando la calle 12 pisos abajo. Ella vivió bajo vigilancia durante 3 años antes de que un comentario casual de un trabajador de mantenimiento en marzo de 2019 le hiciera darse cuenta de que las cámaras no estaban conectadas a ningún sistema de seguridad del hospital en absoluto. Para entonces, Lysander había acumulado miles de horas de grabaciones, documentando sus momentos más privados como seguro ante la posibilidad de que algún día intentara irse o exponer su relación. La supervisión del teléfono comenzó en octubre de 2016, cuando la administración del hospital anunció que todo el personal médico recibiría nuevos dispositivos para asegurar el cumplimiento de HIPAA con respecto a la información de los pacientes. Los teléfonos eran iPhones de alta gama que parecían modelos de consumo normales, pero venían preinstalados con software del hospital, que supuestamente protegía información médica sensible contra accesos no autorizados. Lo que Amara no sabía era que su dispositivo específico contenía software de monitoreo adicional que permitía a Lysander leer sus mensajes de texto, rastrear su ubicación por GPS, acceder a sus fotos y revisar su historial de llamadas en tiempo real. Cuando ella envió un mensaje a otro residente en febrero de 2017 diciendo que se sentía abrumada y atrapada en el trabajo, Lysander lo supo en 7 minutos y apareció en su apartamento esa noche con flores y palabras de tranquilidad, intuyendo de algún modo exactamente lo que necesitaba escuchar antes de que ella se lo contara a alguien más. Ella pensó que él era notablemente perceptivo e inteligente emocionalmente. La realidad era mucho más siniestra. Él leía sus comunicaciones privadas y usaba esa información para manipular su estado emocional, apareciendo precisamente en los momentos en que ella se sentía más vulnerable, para ofrecer consuelo que mantenía su dependencia hacia él. El primer intento serio de Amara de escapar ocurrió en marzo de 2017, 14 meses después de iniciada la relación sexual, cuando solicitó un puesto de anestesiología en un hospital de San Francisco, que ofrecía $180,000 anuales, sustancialmente más que su salario actual de $145,000 del fellowship. El puesto la habría alejado 400 metros de Lysander, distancia suficiente para finalmente pensar con claridad sobre la vida que había llevado. Envió la solicitud un lunes por la noche. Recibió una llamada para una entrevista el miércoles y programó la reunión para el 3 de abril sin decirle nada a Lysander. Pero el 1 de abril, 2 días antes de la entrevista, él le pidió reunirse en su oficina a las 10:30 p.m., para lo que describió como una conversación importante sobre su futuro.
Cuando ella llegó, lo encontró sentado detrás de su escritorio con una carpeta manila que contenía correos electrónicos impresos, estados de cuenta bancarios y un documento legal que nunca había visto antes. La carpeta contenía documentación completa de todos los préstamos que le había dado durante los últimos 2 años y medio, los $8,400 originales para el tratamiento de emergencia de su madre, $12,500 por la deuda del negocio de su padre, $6,800 para la matrícula de su hermano, $15,000 para el tratamiento experimental de diabetes de su madre, y una docena de montos menores para diversas emergencias familiares. El total, incluyendo lo que él llamaba intereses razonables calculados al 8% anual, ascendía a $67,400. El documento legal era un pagaré que ella no recordaba haber firmado, pero que llevaba lo que parecía ser su firma, indicando que el monto total vencería inmediatamente dentro de los 30 días si renunciaba al centro médico Evergreen por cualquier motivo. Lysander no gritó ni amenazó. En cambio, lloró con lágrimas reales corriendo por su rostro, mientras le decía lo devastado que estaba porque ella quisiera dejarlo después de todo lo que habían compartido. Todo lo que él había sacrificado para ayudar a su familia a sobrevivir. Habló de su matrimonio sin amor de su esposa fría, que se preocupaba más por los márgenes de ganancia del hospital que por la conexión humana, y de cómo Amara era la única relación auténtica en toda su vida. Habló durante casi 1 hora mientras ella se sentaba paralizada en la silla frente a su escritorio, viendo cómo su ruta de escape se cerraba como una incisión quirúrgica siendo suturada. Luego, cambió de táctica endureciendo su voz al recordarle que la política del hospital requería que todas las deudas de los empleados se liquidaran antes de la renuncia, y que no pagar resultaría en acciones legales, daños a su crédito, que dificultarían su empleo futuro y posibles complicaciones con su estatus de visa. Ella tenía $1,240 en su cuenta de ahorros. A la mañana siguiente llamó al hospital de San Francisco y retiró su solicitud alegando circunstancias personales que hacían imposible la reubicación. El incidente de las citas 8 meses después demostró la plena capacidad de vigilancia de Lysander y su disposición a destruir a cualquiera que amenazara su control sobre la vida de Amara. El doctor Marcus Williams era un residente de medicina de urgencias de 31 años, amable y divertido, que había notado a Amara comiendo sola en la cafetería del hospital por 3ª vez esa semana, y reunió el valor para preguntarle si quería compañía. Hablaron durante 40 minutos sobre sus familias, sus metas profesionales y su experiencia compartida de trabajar horas imposibles mientras trataban de mantener cierta normalidad en su vida. Cuando él le preguntó si quería cenar alguna vez en un restaurante de verdad, donde la comida no se sirviera en bandejas de plástico, ella se sorprendió a sí misma al decir que sí. Fueron a un pequeño restaurante italiano en Wilshire Boulevard un sábado por la noche de agosto de 2018, y durante 3 horas, Amara se sintió como una persona normal en una cita normal, con alguien que no poseía su apartamento, no monitoreaba su teléfono ni tenía control financiero sobre la supervivencia de toda su familia. Marcus la acompañó a su coche, al final de la noche le dio un beso suave en la mejilla y le dijo que la llamaría la semana siguiente para planear su segunda cita. 48 horas después, Marcus fue convocado a la oficina del jefe de medicina, y le informaron que había surgido una vacante repentina en el programa de médicos rurales del hospital en Montana, y que sus habilidades excepcionales lo convertían en el candidato ideal para un traslado inmediato. Cuando trató de protestar explicando que tenía familia en Los Ángeles y que nunca había mostrado interés en medicina rural, le dijeron que el traslado no era opcional y que negarse sería registrado en su expediente laboral permanente, como evidencia de falta de compromiso suficiente para servir a comunidades desatendidas. Esa misma noche, llamó a Amara para explicarle que se veía obligado a mudarse al otro lado del país en 2 semanas, y que estaba confundido y herido por el repentino desvío de su carrera. Ella supo de inmediato lo que había sucedido. Esa misma noche, Lysander apareció en su apartamento con comida para llevar de su restaurante tailandés favorito, y la explicación de que había oído hablar de ese residente, que la había estado molestando,
y que él se había encargado de la situación para protegerla de cometer un error terrible. Marcus explicó con aparente preocupación, tenía deudas de juegos significativas y un historial de relaciones inestables que eventualmente la habrían perjudicado. Esto era completamente inventado, pero Amara no tenía forma de verificar la verdad, y Marcus se fue antes de que ella pudiera preguntarle al respecto. El punto de quiebre debería haber ocurrido en noviembre de 2019, cuando Amara finalmente reunió el valor suficiente para presentar una queja formal ante el Departamento de Recursos Humanos del hospital. Pasó 2 semanas redactando un documento de 14 páginas que detallaba la relación inapropiada con su superior, la coerción financiera mediante préstamos estratégicamente otorgados, los arreglos controlados de vivienda y transporte, las oportunidades de avance profesional bloqueadas y su creciente sospecha sobre la vigilancia en su apartamento. Documentó fechas específicas, incluyó copias de contratos de préstamos y mensajes de texto, y explicó cómo había intentado varias veces terminar la relación, pero había sido impedida mediante amenazas de ruina financiera y destrucción profesional. El 18 de noviembre de 2019, a las 9:00 m, entregó la queja a Margaret Whitmore, la directora de recursos humanos que había trabajado en el Centro Médico Evergreen durante 22 años y que escuchó la historia de Amara, con lo que parecía genuina preocupación y simpatía profesional. Margaret tomó notas detalladas, hizo preguntas aclaratorias sobre la cronología y los detalles, y prometió una investigación exhaustiva que se manejaría con total confidencialidad para proteger a Amara de cualquier represalia. Esa tarde a las 2:47 p.m., Margaret llamó a Victoria Ashim, presidenta de la Junta y directora financiera del hospital, para informarle que se había presentado una acusación seria contra el Dr. Lysander Chan por parte de una subordinada femenina. Victoria inmediatamente llamó a su esposo, quien estaba entre cirugías, y le transmitió la información básica sin revelar que estaba leyendo de una copia de la queja real, que Margaret ya le había enviado a su correo seguro. A las 6:15 p.m., Lysander tenía en su poder el documento completo de 14 páginas entregado, a través de una cadena de lealtad, que iba de Margaret a Victoria y de ella a él. Apareció en el apartamento de Amara a las 8:30 p.m., entrando con una llave que ella no sabía que poseía, y se paró en su sala sosteniendo la queja impresa en una mano, mientras la otra permanecía inquietantemente tranquila a su lado. Su voz al hablar era suave, casi herida, mientras le preguntaba cómo podía intentar destruirlo después de todo lo que había hecho por su familia, todo el dinero que le había dado y todas las oportunidades que había creado para su carrera. Le mostró la contabilidad financiera actualizada $89,300 en asistencia total durante 5 años, todo documentado con fechas, montos y lenguaje legal, que dejaba claro que se trataba de una deuda exigible, no de regalos. Luego se sentó en su sofá y le explicó lo que ocurriría a continuación con la calma racional de un cirujano revisando un procedimiento. La investigación de recursos humanos concluiría que no existía evidencia de mala conducta, que la doctora Cortés había presentado alegaciones basadas en malentendidos y quizás diferencias culturales en la interpretación de la mentoría profesional, y que futuras quejas de esta naturaleza se considerarían motivos para despido. Él perdonaría esta traición porque la amaba y comprendía que ella estaba bajo un enorme estrés debido a sus obligaciones familiares y las demandas del fellowship. Continuarían su relación con un entendimiento renovado de que algunos límites existían para su protección no por conveniencia suya, y ella nunca volvería a intentar algo así porque la próxima vez que intentara exponer su relación, él no la protegería. La deuda se exigiría inmediatamente. Su estatus de visa sería reportado como fraudulento, basándose en documentación que él ya había preparado, alegando que ella había aceptado dinero a cambio de favores sexuales, lo que constituía técnicamente actividad laboral ilegal, bajo los términos de su visa J1. La Junta Médica recibiría pruebas de errores de medicación que él había fabricado en los expedientes de pacientes. Su carrera sería destruida, su familia perdería su única fuente de apoyo financiero, y ella sería deportada de regreso a Manila en desgracia.
A la mañana siguiente, Margaret Whitmore llamó a Amara a su oficina y le entregó los resultados de la investigación con eficiencia profesional. Tras una revisión exhaustiva no se había encontrado evidencia de mala conducta, y se le advirtió a la doctora Cortés que presentar acusaciones falsas contra miembros senior del personal constituía una violación grave de la política del hospital, que no sería tolerada nuevamente. El expediente de la queja fue sellado y marcado como infundado en el sistema. Amara salió de esa reunión sabiendo que no tenía aliados, ni defensores ni rutas de escape que Lysander no hubiera bloqueado ya. Esa noche fue a casa, se paró en su balcón y miró la calle 12 pisos más abajo durante 47 minutos, calculando si la caída la mataría al instante o la dejaría paralizada y aún más indefensa de lo que ya estaba. Lo que la mantuvo de saltar no fue la esperanza sino la obligación. Su madre necesitaba medicación. Su padre necesitaba dinero para evitar la bancarrota. Sus hermanos seguían estudiando y dependían de los pagos que ella enviaba cada mes. Estaba atrapada en una jaula construida con amor, deuda y miedo, y la única salida era atravesarla. Para enero de 2024, 10 años después de que Amara entrara por primera vez al centro médico Evergreen, era un fantasma habitando su propio cuerpo. Sus registros médicos, si alguien se hubiera tomado la molestia de revisarlos de manera integral, contaban una historia de deterioro sistemático. Recetas de Ambien de 10 miligramos para dormir un sueño que ya no llegaba de forma natural. Xanax de 2 miligramos 3 veces al día para ataques de ansiedad que aparecían sin aviso durante cirugías rutinarias. Lexapro de 20 miligramos cada mañana para una depresión que se había asentado en sus huesos, como un dolor crónico, y propranolol de 40 miligramos, según fuera necesario para los ataques de pánico que le aceleraban el corazón y le hacían temblar las manos con tal intensidad que debía esconderse en los armarios de suministros hasta que pasaran. Su peso había bajado de 132 libras cuando llegó a Estados Unidos a 108 libras en su cuerpo de 1,63 metros, dándole una apariencia esquelética que los pacientes a veces notaban y los colegas comentaban ocasionalmente antes de que ella desviara con excusas ensayadas sobre sensibilidades alimentarias o un aumento en su rutina de carrera. Su cabello, antes espeso, negro y brillante, se había afinado por el estrés hasta que podía ver su cuero cabelludo a través de los mechones cuando se miraba al espejo cada mañana antes de ir a trabajar. Evitaba las videollamadas con su familia porque habían comenzado a preguntarle por qué se veía tan enferma, por qué tenía ojeras que la hacían parecer 20 años mayor, por qué ella nunca sonreía. La crueldad final e insoportable llegó el 8 de enero de 2024, cuando la madre de Amara murió en Manila por insuficiencia renal, una complicación de la diabetes que había sido manejada durante años gracias a los tratamientos financiados con el dinero de Amara. Su hermano la llamó a las 3:00 a.m., hora de Los Ángeles, para decirle que su madre había fallecido pacíficamente mientras dormía, y que el funeral se celebraría en 5 días según la tradición católica, y que la familia necesitaba que Amara regresara a casa para ayudar con los arreglos y despedirse de la mujer que lo había sacrificado todo para que ella pudiera estudiar medicina. Amara solicitó un permiso de duelo de emergencia al coordinador de programación del hospital, explicando que necesitaba una semana para asistir al funeral de su madre y apoyar a su padre en duelo. La solicitud siguió la cadena estándar de aprobación del coordinador al jefe de departamento y luego al jefe de cirugía, que resultó ser Lysander Chin. Él negó personalmente la solicitud, enviándole a Amara un mensaje de texto a las 6:30 a.m., en el que decía que entendía su dolor, pero que tenían cirugías programadas esa semana, incluidas 3 de alto riesgo que requerían su experiencia específica, y que su madre seguramente entendería que la vida de los pacientes debía tener prioridad sobre la asistencia a un funeral. Se ofreció a enviar un arreglo floral extravagante de $5,000 al funeral, cosa que hizo una exhibición obscena de orquídeas y rosas blancas, que costó más de lo que la mayoría de las familias filipinas gastan en todo el servicio funerario. Amara asistió al funeral de su madre por Zoom
sentada en un armario de suministros del hospital a las 9:00 p.m. Del 13 de enero, vistiendo sus pijamas quirúrgicas porque venía directamente de una cirugía, mirando en su teléfono cómo su familia bajaba el ataúd de su madre a la tierra, mientras ella lloraba en silencio detrás de una puerta cerrada. 20 minutos después de iniciado el servicio, su teléfono vibró con un mensaje de Lysander. Te necesito en 20 minutos. Bypass triple de emergencia. El paciente está en paro. Cerró la llamada de Zoom, se secó el rostro, tomó 2 Xanax del frasco que llevaba en el bolsillo y caminó hacia el quirófano 7 para ayudar a salvar la vida de un desconocido, mientras su madre era enterrada al otro lado del mundo. Esa noche, de pie en su balcón, a las 2:00 am, no solo pensó en saltar. Calculó la dosis exacta de fentanilo que detendría su corazón. Redactó una nota de suicidio en su teléfono que no envió a nadie y se sentó con las piernas colgando del borde hasta el amanecer, contenida únicamente por el conocimiento de que su padre y sus hermanos aún dependían de los $2,100 que enviaba a casa cada mes. Lo que Amara no sabía durante esos meses oscuros de principios de 2024 era que Victoria Ashton finalmente había notado el comportamiento sospechoso de su esposo y había contratado a un investigador privado para documentar sus actividades. Franklin Pierce era un exdetective del LAPD de 58 años con 28 años de experiencia en vigilancia e investigaciones de infidelidad, que cobraba $300 por hora más gastos y garantizaba resultados en 2 semanas. Victoria le había dado una tarea sencilla. Siguió a Lysander los martes y jueves por la noche y documentó a dónde iba, con quién se reunía y qué hacía durante las horas entre salir del hospital y regresar a casa. Pierce pasó 14 días realizando la vigilancia, tomando 347 fotografías y elaborando un informe que confirmó lo que Victoria había sospechado durante meses. Su esposo tenía un romance con una joven anestesióloga filipina que trabajaba en su hospital. Las fotos mostraban el coche de Lysander estacionado frente a Meridian Towers, su entrada al edificio a las 10:15 p.m. y su salida a las 11:58 p.m., así como a él y a Amara juntos, en el estacionamiento del hospital conversando de manera demasiado íntima para colegas profesionales. Pierce entregó sus hallazgos a Victoria el 30 de abril de 2024, junto con una investigación de antecedentes que reveló que el edificio del apartamento era propiedad de una empresa fantasma vinculada a los activos personales de Lysander y que se habían realizado transferencias financieras sustanciales entre las cuentas de Lysander y las cuentas de la familia de Amara en Filipinas. Victoria leyó el informe del investigador en su oficina privada del hospital, estudiando cada fotografía con la precisión analítica que aplicaba a los estados financieros y reportes trimestrales. Sintió muy poca emoción más allá de una fría ira al darse cuenta de que su esposo había sido lo suficientemente estúpido para tener un romance con una empleada del hospital, creando una posible responsabilidad legal y una catástrofe de relaciones públicas para la institución que su familia había construido durante 3 generaciones. No confrontó de inmediato a Lysander, ni presentó una demanda de divorcio, ni expuso la relación ante la junta del hospital. En cambio, hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a problemas complejos: reunió más datos. Durante las 2 semanas siguientes, utilizó su autoridad como presidenta de la junta para acceder a la cuenta de correo electrónico del hospital de Lysander, encontrando 14,847 mensajes intercambiados con Amara a lo largo de 10 años, que documentaban la evolución de su relación desde la mentoría profesional hasta el romance. Obtuvo los registros de sus mensajes de texto a través del sistema de comunicación del hospital, descubriendo miles de mensajes que iban desde amorosos hasta amenazantes y explícitamente controladores. Revisó las grabaciones de vigilancia de las cámaras del hospital, encontrando cientos de horas que los mostraban juntos, en su oficina, en las escaleras y en salas de conferencias vacías durante horas en que la mayoría del personal se había ido. Luego, Victoria hizo la llamada que cambiaría todo. El 14 de mayo de 2024, contactó al jefe de seguridad del hospital, Raymond Torres, un exagente del servicio secreto de 54 años, que había estado en la nómina personal de su familia durante 18 años
y cuya lealtad era absoluta. Le dijo que necesitaba información completa sobre la doctora Amara Reyes. Expediente laboral completo, evaluaciones de desempeño, quejas o acciones disciplinarias. Registros financieros relacionados con su empleo en el hospital. Y lo más importante, cualquier grabación de seguridad del edificio donde Amara vivía que Victoria había descubierto era propiedad de la empresa fantasma de Lysander, y cuyo sistema de seguridad era gestionado por un contratista que Torres había recomendado años atrás. Torres entregó toda la información en 36 horas, incluyendo datos que incluso sorprendieron a Victoria endurecida en sus sensaciones empresariales. Lysander había instalado cámaras ocultas en el apartamento de Amara y había estado monitoreando su vida privada durante años, acumulando grabaciones que constituían graves violaciones de privacidad y posiblemente vigilancia criminal. El expediente laboral reveló la queja de Amara ante Recursos Humanos en 2019 contra Lysander, la cual había sido cerrada como infundada por Margaret Whitmore tras la intervención directa de Victoria, quien ahora recordaba la llamada de Recursos Humanos sobre acusaciones espurias de una residente extranjera inestable que había desestimado sin solicitar detalles. Victoria pasó la noche del 15 de mayo sola en su oficina, revisando todas las pruebas del romance de su esposo, con una mujer 14 años menor que él. Una mujer que había atrapado sistemáticamente mediante manipulación financiera y control de carrera. Observó fotografías de Amara de 2014 con ojos brillantes y sonriendo en su foto del gafete del hospital, y las comparó con grabaciones recientes de seguridad que mostraban a una mujer de rostro hueco, que parecía décadas mayor de lo que realmente era. Leyó la queja de Recursos Humanos que detallaba acusaciones de coerción, vigilancia y abuso psicológico. Observó extractos de las grabaciones del apartamento, incluyendo un clip particularmente perturbador de diciembre de 2023 que mostraba a Amara en su balcón a las 2:00 a.m., mirando la calle durante 47 minutos, en lo que claramente era una contemplación suicida. Victoria comprendió en ese momento que su esposo no solo había tenido un romance, había hecho grooming sistemático y torturado psicológicamente a una inmigrante vulnerable, que no tenía poder, recursos ni opciones de escape. Y Victoria misma había participado en esa tortura al desestimar la queja de Recursos Humanos, sin investigación permitir que Margaret Whitmore silenciara el intento de Amara de buscar ayuda y al enfocarse tanto en proteger la reputación del hospital, que había fallado en proteger a una empleada abusada. La complejidad moral de lo que Victoria hizo después la perseguiría por el resto de su vida. Pero en ese momento, a las 2:00 a.m., del 16 de mayo, sentada en su oficina rodeada de evidencia de los crímenes de su esposo y de su propia complicidad, tomó una decisión que le pareció perfectamente racional y absolutamente monstruosa. Podía exponer a Lysander, divorciarse de él, entregar la evidencia a las autoridades y ver cómo su carrera y reputación se quemaban. Mientras el hospital sufría daños colaterales por el escándalo, podría confrontar a Amara, ofrecerle apoyo y recursos para ayudarla a escapar y reconstruir su vida, potencialmente convirtiendo a una víctima en aliada contra Lysander. O bien, podría resolver el problema de manera permanente, de una forma que protegiera al hospital, castigara a Lysander mediante la pérdida de lo que él amaba, y eliminara la evidencia viviente del fracaso institucional que representaba a Amara. Victoria pasó 3 horas investigando muertes accidentales en entornos hospitalarios, revisando la cobertura de las cámaras de seguridad del edificio, y los horarios de mantenimiento, estudiando la arquitectura de las escaleras del hospital y los patrones de lesiones por caídas. Consultó los planos arquitectónicos del Centro Médico Evergreen y notó que la escalera de la UCI tenía 13 escalones de concreto entre cada piso, que las cámaras de seguridad cubrían la entrada y el descansillo superior, pero no el descansillo inferior donde las escaleras giraban, y que las cámaras habían experimentado 2 fallas documentadas en el año anterior, durante el mantenimiento programado. A las 5:47 a.m., mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte de Los Ángeles, visible desde la ventana de su oficina, Victoria tomó su decisión final. Mataría a Amara Reyes no en un momento de pasión, ni como un acto de venganza celosa,
sino como una solución calculada a un problema imposible. La muerte de Amara terminaría el romance de forma permanente. Impediría cualquier futura exposición del abuso de Lysander y del fracaso del hospital en protegerla. Eliminaría la evidencia viviente de la propia complicidad de Victoria al desestimar la queja de recursos humanos y castigaría a Lysander más severamente que cualquier divorcio al quitarle a la mujer que decía amar. Victoria se duchó en su baño ejecutivo privado, se maquilló con manos firmes, se puso un traje crema de Chanel y se fue a desayunar con su esposo, quien no tenía idea de que su esposa ya estaba planeando un asesinato. Esa noche, Victoria tenía programada una reunión de junta de 7:00 p.m. a 9:30 p.m., una revisión trimestral rutinaria a la que asistirían 17 personas y que recordarían. La reunión le proporcionaría su coartada. La escalera del hospital proporcionaría el método, y Amara Reyes, agotada y afligida por el dolor trabajando otro turno largo, proporcionaría la oportunidad. El 17 de mayo de 2024, comenzó como un viernes ordinario en el Centro Médico Evergreen, con rondas quirúrgicas matutinas, iniciando a las 6:30 a.m., y la rotación habitual de casos de trauma, procedimientos programados y monitoreo postoperatorio que definían el ritmo de un importante hospital universitario de Los Ángeles. Amara se presentó a su turno en la UCI a las 7:00 a.m., aún con el agotamiento de la semana anterior como una segunda piel. Sus movimientos eran mecánicos mientras revisaba historias clínicas y verificaba niveles de medicación de los 14 pacientes bajo cuidados intensivos. Entre esos pacientes estaba el Dr. Lysander Chen, recuperándose notablemente bien de la cirugía de bypass triple de emergencia realizada 3 días antes, tras su catastrófico infarto durante un trote matutino. La cirugía había sido exitosa más allá de las expectativas, con una integración clara de los injertos y una fuerte función cardíaca. Regresando antes del cronograma previsto, Lysander estaba alerta, orientado y programado para ser dado de alta a cuidados domiciliarios en 4 días. Una velocidad de recuperación que testificaba tanto la excelencia de su equipo quirúrgico como su propia resistencia física, a pesar de años de estrés crónico y ansiedad reprimida por morir joven como su padre. Victoria había visitado a Lysander 2 veces ese día, apareciendo a las 9:00 a.m., con flores frescas y revistas médicas que sabía que él disfrutaba, y nuevamente a las 2:00 p.m., con actualizaciones sobre asuntos del hospital que entregaba mientras se sentaba junto a su cama y tomaba su mano con aparente devoción marital genuina. Durante ambas visitas, observó a Amara moviéndose por la UCI con eficiencia profesional, notando cómo la joven anestesióloga evitaba el contacto visual y mantenía la máxima distancia posible de la cama de Lysander, mientras cumplía con sus obligaciones de cuidado de los pacientes. Victoria estudió el lenguaje corporal de Amara, la forma en que encogía los hombros protectivamente al entrar en la habitación, el temblor de sus manos al revisar la hoja de medicación de Lysander, la rapidez con que completaba las tareas necesarias antes de retirarse a la estación de enfermería. Observó a una mujer viviendo en un estado de miedo perpetuo, y Victoria no sintió ninguna simpatía. A las 4:00 p.m., Victoria salió del hospital y se dirigió a su oficina para prepararse para la reunión de la junta de la noche, pero no antes de enviar un correo cuidadosamente redactado a Raymond Torres, jefe de seguridad, mencionando que inspeccionaría personalmente los sistemas de cámaras de la escalera esa noche, después de que concluyera la reunión de la junta, como parte de su revisión continua de las mejoras en la infraestructura de seguridad, que la junta había estado discutiendo para el presupuesto trimestral. La reunión de la junta transcurrió exactamente como Victoria había planeado, con 17 miembros presentes para discusiones sobre desempeño financiero, propuestas de expansión y estrategias de contratación de médicos. Victoria presidió la reunión con su característica precisión, guiando las conversaciones eficientemente a través de la agenda, mientras llevaba mentalmente el control del tiempo. A las 9:15 p.m. se excusó para ir al baño, una interrupción perfectamente normal, que ninguno de los miembros de la junta recordaría posteriormente como inusual o sospechosa.
Caminó por el corredor ejecutivo a su ritmo normal, los tacones resonando contra el piso pulido, pasando junto a 2 enfermeras y un residente, que le hicieron un saludo respetuoso al pasar. Giró hacia el acceso de la escalera cerca del ala ejecutiva, una ruta que aparecía en las grabaciones de seguridad, como su camino hacia los baños administrativos. Pero las cámaras tenían un punto ciego en la puerta de la escalera, un vacío en la cobertura que Victoria había verificado personalmente 3 días antes durante su inspección del sistema de seguridad. Descendió 2 tramos de escaleras rápida pero silenciosamente, moviéndose con propósito hacia el nivel de la UCI, donde sabía que Amara estaría finalizando la documentación de su turno. El horario de Amara era predecible porque Lysander lo había controlado durante 10 años, y Victoria había revisado suficientes grabaciones de vigilancia para conocer sus rutinas con precisión. El turno oficialmente terminaba a las 7:00 p.m., pero Amara siempre se quedaba hasta tarde para completar el papeleo a menudo, trabajando hasta las 9:30 o 10:00 p.m. antes de dirigirse a casa. Consistentemente, usaba la escalera de servicio para llegar al estacionamiento, en lugar de los ascensores principales, un hábito formado durante años para evitar interacciones innecesarias con colegas que hacía tiempo habían dejado de ser amables tras presenciar lo que interpretaban como favoritismo de Lysander. Victoria había calculado su salida de la reunión de la junta para coincidir exactamente con el momento en que Amara bajaría esas escaleras sola y agotada, después de un turno de 14 horas. La escalera estaba vacía cuando Victoria entró en el descansillo del 4º piso, las luces fluorescentes de techo, proyectando sombras duras contra las paredes de concreto pintadas de beige institucional. Escuchó pasos sobre ella, el suave chirrido de los zuecos médicos contra los escalones, y esperó con la espalda contra la pared, con el pulso constante a 68 latidos por minuto, y respiración controlada y calma. Amara apareció en el descansillo superior, su atención centrada en el teléfono mientras escribía un mensaje a su hermano en Manila sobre la transferencia de dinero del próximo mes. Estaba a mitad del primer tramo de escaleras, cuando Victoria se interpuso en su camino y pronunció su nombre. La cabeza de la doctora Reyes Amara se levantó de golpe, su rostro se descoloró al reconocer a la mujer que bloqueaba su paso, la esposa del hombre que había controlado su vida durante una década. La presidenta de la junta que tenía el poder de destruir lo que quedaba de su carrera con una sola llamada telefónica. «Señora Chun, soy Amara», comenzó, pero Victoria la interrumpió con autoridad tranquila. «Necesitamos hablar. Camina conmigo». No era una petición sino una orden pronunciada con el mismo tono que Victoria usaba en las reuniones de junta cuando esperaba cumplimiento inmediato. Amara vaciló su instinto gritándole peligro, pero su patrón arraigado de obediencia a figuras de autoridad superó sus instintos de supervivencia. Descendió las escaleras lentamente, manteniendo varios pasos de distancia entre ella y Victoria, quien se adelantó hacia el descansillo entre el 3er y 4º piso. Se enfrentaron en ese descansillo. 13 escalones de concreto descendían hacia el piso siguiente sin testigos, ni cámaras que capturaran lo que ocurrió después. La voz de Victoria cuando habló estaba inquietantemente calmada, casi conversacional, mientras pronunciaba las palabras que había ensayado una docena de veces en su mente. Encontré todos los correos electrónicos, las transferencias de dinero, las cámaras en tu apartamento, la queja de recursos humanos que presentaste y que personalmente desestimé sin leer. Sé sobre el romance, sé que él te atrapó. Sé que intentaste irte y te amenazó con deudas y deportación. Sé todo. Las piernas de Amara se debilitaron, su mano se aferró al pasamanos para estabilizarse mientras trataba de procesar cuánto sabía Victoria y lo que eso significaba para su futuro. Por favor, tienes que entender. Intenté detenerlo. Yo nunca quise esto. Pero Victoria la interrumpió de nuevo, acercándose más. Has sido mi esposo durante 10 años. Tomaste dinero de mi familia, destruiste mi matrimonio. Las palabras se pronunciaron sin emoción como un fiscal leyendo cargos, y Amara sintió cómo el pánico se apoderaba de su pecho. Él controlaba todo. La voz de Amara se quebró mientras trataba de explicar cómo se sentían 10 años de tortura psicológica.
Intentaba hacer entender a aquella mujer poderosa que había sido víctima no participante voluntaria. Él es dueño de mi apartamento, de mi coche. Monitorea mi teléfono. Tiene cámaras vigilándome mientras duermo. Me amenazó con deportarme si me iba. Tiene $89,000 de deuda que puede exigir en cualquier momento. Mi familia perderá su casa si dejo de enviar dinero. Ahora lloraba. 10 años de dolor, ira y miedo reprimidos desbordándose en una avalancha de justificación desesperada. Victoria escuchó esta confesión sin cambiar su expresión, observando cómo Amara se desmoronaba con la desapasionada detención clínica que podría aplicar al revisar un informe financiero fallido. Cuando Amara finalmente dejó de hablar jadeando entre sollozos, Victoria hizo la observación que confirmó los peores temores de Amara. Leí tu queja de recursos humanos cada palabra. ¿Sabes quién cerró esa investigación sin mirar una sola acusación? Yo. Viniste al hospital buscando ayuda y yo te silencié para proteger la reputación de mi esposo. Así que sí, doctora Reyes, entiendo exactamente lo que te pasó. Y entiendo que mi hija vio cómo su padre te llamaba suya frente a mí hace 3 días. ¿Sabes lo que eso hace a una familia? La mención de la confesión de Lysander durante su recuperación de anestesia cuando había emergido de la sedación y declaró su amor por Amara frente a su esposa y colegas, alteró la dinámica emocional de la conversación. Amara recordó ese momento con claridad horrorizante, la forma en que la mente drogada de Lysander había traicionado su secreto, exponiendo todo lo que ella había intentado ocultar. Lo siento, susurró Amara, consciente de que las palabras eran insuficientes, pero sin nada más que ofrecer. Siento mucho lo que esto te hizo a ti y a tu familia. Nunca quise nada de esto. Solo quería salvar a mi madre e ir a casa. La mano de Victoria se movió hacia el hombro de Amara. Y por un breve momento, Amara pensó que podría haber encontrado una aliada, alguien que entendiera que ambas eran víctimas de la crueldad del mismo hombre. Pero entonces, el agarre de Victoria se apretó lo suficiente como para que Amara se estremeciera, y pronunció las palabras que Amara escucharía resonando en su mente, durante los últimos segundos de conciencia. Deberías haber muerto la primera vez que pensaste en saltar de ese balcón. Habría sido más amable. Lo que siguió fue un empujón tan rápido que el cerebro de Amara no pudo procesar el movimiento, hasta que su cuerpo ya estaba cayendo hacia atrás. La mano de Victoria se movió del hombro al pecho. Un solo empujón fuerte con todo el peso de su cuerpo detrás, y los pies de Amara se levantaron del descansillo. Sus ojos se abrieron con sorpresa más que con miedo, porque realmente no comprendía lo que estaba ocurriendo, hasta que la gravedad tomó el control y la arrastró por los 13 escalones de concreto. Su cabeza golpeó el tercer escalón con un crujido que resonó en la escalera cerrada, torciéndole el cuello hacia un lado, con fuerza suficiente para causar daño neurológico inmediato. Su cuerpo rodó los miembros agitándose sin coordinación, golpeando el 8º escalón con tal fuerza que fracturó 3 costillas, antes del terrible impacto final de su cráneo, contra el descansillo de concreto inferior. El sonido de ese impacto final permanecería con Victoria para siempre, un crujido húmedo, que significaba un trauma irreversible en el cerebro contenido, dentro de un hueso que se había quebrado al contacto. Amara quedó inmóvil en el descansillo, su cuerpo dispuesto en la posición antinatural de alguien cuya columna había sido catastróficamente dañada. La sangre comenzaba a acumularse bajo su cabeza, donde fragmentos de cráneo habían perforado el cuero cabelludo. Victoria bajó lentamente las escaleras, los tacones haciendo clic medido sobre el concreto mientras se acercaba al cuerpo destrozado. Se arrodilló junto a Amara y verificó el pulso encontrando un ritmo débil e irregular, el latido moribundo de un corazón que se detendría en minutos. Los ojos de Amara estaban abiertos, aún consciente de alguna manera terrible, incapaz de moverse o hablar, pero lo suficientemente consciente para saber que estaba muriendo. Victoria se inclinó cerca del oído de Amara y susurró las últimas palabras que Amara escucharía de otro ser humano. Viniste a este país para salvar a tu familia. En cambio destruiste la mía. Pero no te preocupes, me aseguraré de que tu padre y tus hermanos reciban el dinero que necesitan. Se los pagaré con el dinero de mi esposo para que pueda financiar tu muerte de la misma manera que financió tu vida.
Se puso de pie, alisó su falda, revisó su reloj para confirmar que eran las 9:23 p.m. y sacó su teléfono para marcar al 911. Su voz, cuando contestó la operadora, fue perfecta, temblando lo suficiente para sonar impactada, pero lo suficientemente controlada para transmitir la información necesaria claramente. Soy Victoria Ashfordine, presidenta de la Junta del Centro Médico Evergreen. Ha ocurrido un accidente en la escalera de la UCI. La doctora Amara Reyes ha caído. No respira. Por favor, envíen ayuda de inmediato. La respuesta de emergencia fue rápida y profesional, con paramédicos llegando a la escalera en 4 minutos desde la llamada de Victoria. La encontraron arrodillada junto al cuerpo de Amara, habiendo realizado lo que describió como primeros auxilios básicos, mientras esperaba ayuda, aunque en realidad simplemente observaba morir a la joven. Los paramédicos cargaron a Amara en una camilla y la llevaron a la sala de emergencias, donde los cirujanos de trauma evaluaron sus lesiones. Fractura de cráneo tipo Basler, fractura vertebral C4 y C5. Consección completa de la médula espinal, lesión cerebral traumática, con hemorragia intracraneal masiva y sangrado interno por órganos rotos. El pronóstico era claro para todos los que revisaron los estudios. Amara Reyes no sobreviviría a estas lesiones, y aunque algún milagro mantuviera su corazón latiendo, nunca recobraría la conciencia. Victoria permaneció en la sala de emergencias desempeñando el papel de administradora preocupada, autorizando al equipo de trauma a usar todos los recursos necesarios para salvar a la doctora Reyes, un miembro valioso de su familia médica. Llamó personalmente al contacto de emergencia de Amara, su hermano Miguel en Manila, para informarle que su hermana había sufrido un terrible accidente en el trabajo y que el pronóstico era grave. La policía llegó a las 9:47 p.m. 2 oficiales del LAPD, llamados Martínez y Kim, quienes se encargaban de accidentes en propiedades hospitalarias, y abordaron la investigación bajo la suposición de que se trataba de un incidente laboral trágico, y no de un crimen que requiriera investigación intensiva. Entrevistaron a Victoria en una sala de consulta privada, donde ella ofreció una declaración lo suficientemente detallada como para parecer creíble, pero lo suficientemente vaga como para evitar contradicciones con la evidencia física. Explicó que había salido de la reunión de la Junta para ir al baño, que había escuchado un ruido en la escalera cercana, que sonaba a algo cayendo, y que investigó para encontrar a la doctora Reyes tirada e herida en el descansillo. Inmediatamente llamó al 911 y permaneció con la víctima hasta que llegó la ayuda. Los miembros de la Junta confirmaron que Victoria había salido de la reunión alrededor de las 9:15 p.m. y las grabaciones de seguridad mostraban que caminaba hacia el ala administrativa en ese momento, consistente con su declaración. Los oficiales solicitaron las grabaciones de la propia escalera, y Raymond Torres, jefe de seguridad, extrajo los archivos con eficiencia y disculpas. Lo que mostraron las grabaciones de seguridad se convertiría en la base del informe oficial de investigación. A las 9:17 p.m., Amara Reyes entró en la escalera por la puerta de acceso del cuarto piso, claramente visible en la cámara superior. Desde las 9:17 p.m. hasta las 9:24 p.m., la marca de tiempo mostró un mensaje de error técnico, indicando datos corruptos, un lapso de 7 minutos, donde no se registraron imágenes. A las 9:24 p.m., la grabación se reanudó, mostrando a Victoria Ashford entrando en la escalera desde otra puerta de acceso en el tercer piso, descubriendo el cuerpo de Amara en el descansillo y sacando inmediatamente su teléfono para pedir ayuda. Torres explicó a los oficiales que las cámaras de la escalera eran parte de un sistema de seguridad antiguo que había experimentado fallas intermitentes durante el año anterior, problemas que él había documentado en los informes de mantenimiento, y que la Junta del hospital había estado considerando financiar su reemplazo. Los oficiales anotaron esto en su informe, aceptaron la explicación técnica sin escepticismo, y concluyeron su investigación preliminar con la evaluación de que la doctora Reyes probablemente había caído mientras bajaba las escaleras, posiblemente por agotamiento, distracción o eventos médicos como un mareo. Amara murió a las 3:47 a.m.,
Del 18 de mayo, después de que su familia en Manila tomara la agonizante decisión de retirar el soporte vital, tras una consulta por video con el equipo de trauma. Su padre, Ricardo Reyes, había observado los escáneres cerebrales de su hija en la pantalla de una laptop, mientras los médicos le explicaban que no quedaba actividad cerebral significativa y que su cuerpo se mantenía con intervención mecánica. Lloró mientras tomaba la decisión de dejarla ir, diciendo a los médicos a través de un traductor que su hija había trabajado tan duro, había sacrificado tanto por su familia, y que merecía descansar. Victoria estaba presente en el hospital durante esas últimas horas, habiéndose quedado durante la noche, supuestamente para asegurar que la familia recibiera todo el apoyo necesario durante ese terrible momento. Observó los monitores alcanzar el nivel de línea plana, escuchó el tono final que señalaba la muerte cardíaca, y no sintió nada excepto alivio de que el problema había sido resuelto. La causa oficial de muerte fue registrada como lesiones traumáticas, sufridas por una caída accidental, y el médico forense que revisó el caso no encontró motivo para cuestionar esa conclusión, dado la evidencia física y las declaraciones de los testigos. La investigación interna del hospital que Victoria encargó personalmente fue asignada a Margaret Whitmore, la directora de recursos humanos que había enterrado la queja de abuso de Amara 5 años antes, y que entendía sin necesidad de que se lo dijeran explícitamente que su trabajo dependía de llegar a las conclusiones correctas. Margaret reunió un comité de revisión que pasó 10 días examinando el historial laboral, los horarios y las circunstancias personales de la doctora Reyes para determinar qué factores habían contribuido a este trágico accidente. Los hallazgos del comité dibujaron el retrato de una médica dedicada que había estado sufriendo de agotamiento profesional severo. Su horario de trabajo promediaba 78 horas a la semana durante los 3 meses anteriores, incluyendo 7 turnos dobles, y solo 2 días libres en abril. Sus registros médicos revelaban recetas de somníferos, medicación para la ansiedad y antidepresivos consistentes con el síndrome de agotamiento del médico. Varios colegas proporcionaron declaraciones describiendo lo cansada y distraída que había parecido en semanas recientes, aunque ninguno había reportado preocupaciones a la administración ni ofrecido asistencia. El informe final del comité concluyó que la muerte de la doctora Reyes fue una tragedia prevenible, resultado de una combinación de exceso de trabajo, apoyo inadecuado de salud mental y falla institucional, para reconocer señales de alerta de angustia profesional. Victoria ofreció una conferencia de prensa el 20 de mayo, frente al Centro Médico Evergreen, con reporteros de estaciones de noticias locales y publicaciones médicas reunidos para cubrir la historia de una joven doctora que se había matado trabajando en el exigente sistema de salud estadounidense. Vestía un sencillo vestido negro y maquillaje mínimo, con voz cargada de un duelo apropiado y determinación al hablar sobre la dedicación de la doctora Amara Reyes a la atención de los pacientes, su trayectoria desde Filipinas, hasta convertirse en una excelente anestesióloga, y el fracaso del hospital en proteger su bienestar. Victoria anunció la creación del Fondo Conmemorativo Amara Reyes, con una donación inicial de $1 millón de su fundación personal Dinero, que apoyaría programas de salud mental para médicos, sistemas de monitoreo de horas de trabajo y servicios de consejería para el personal médico que experimentara agotamiento. La cobertura mediática fue uniformemente comprensiva, elogiando la respuesta compasiva de Victoria ante la tragedia y su compromiso de prevenir futuras muertes. Ningún artículo mencionó el romance con Lysander, los 10 años de control financiero y psicológico, ni la queja de recursos humanos que había sido enterrada. Amara fue transformada por la muerte en una mártir del bienestar de los médicos. Su historia real fue borrada y reemplazada por una narrativa sanitizada que servía a la reputación del hospital. El silenciamiento de narrativas alternativas ocurrió mediante una combinación de amenazas explícitas y entendimiento implícito de las dinámicas de poder. Victoria convocó una reunión de emergencia con los jefes de departamento el 21 de mayo, donde entregó un mensaje claro: cualquier especulación sobre la vida personal de la doctora Reyes era irrespetuosa para su memoria y sería tratada como acoso laboral sujeto a despido inmediato.
El Departamento de Recursos Humanos envió un memorando a los 2.847 empleados del hospital, recordándoles que los chismes sobre colegas fallecidos violaban la política del hospital y la ética profesional. Los pocos miembros del personal que habían sospechado del romance entre Lysander y Amara comprendieron que hablar públicamente sobre esas sospechas les costaría el empleo, por lo que permanecieron en silencio. El romance fue borrado de la historia oficial, existiendo solo en conversaciones privadas y miradas cómplices que se desvanecieron con el tiempo mientras las personas avanzaban hacia otros escándalos y tragedias. La familia de Amara recibió la notificación de su muerte junto con un dolor devastador y un apoyo financiero inesperado. Victoria estableció un fideicomiso de $500,000 para la familia Reyes, presentado como un reconocimiento del hospital a los años de servicio y sacrificio dedicados por Amara. Ricardo Reyes, Miguel y Sofía aceptaron este dinero con gratitud abrumadora, viéndolo como evidencia de que su hija y hermana había sido valorada y respetada por la institución a la que había servido. Nunca supieron nada de Lysander. Nunca supieron del romance, ni del abuso, ni de la vigilancia, ni de la jaula en la que Amara había vivido durante 10 años. Nunca supieron que el dinero provenía de la cuenta personal de Lysander, transferido por Victoria como un castigo final, obligando a su esposo a pagar el funeral de su amante y el futuro de la familia de su víctima. La misa funeral católica en Manila fue asistida por más de 200 personas de la comunidad de la familia Reyes, y Victoria envió un enorme arreglo floral de orquídeas y rosas blancas, con una tarjeta que decía: «Su dedicación a la sanación nunca será olvidada». El cuerpo de Amara fue cremado y sus cenizas esparcidas en la bahía de Manila. Según la tradición familiar, la evidencia física del crimen de Victoria se dispersó entre el agua salada y el viento. Lysander Chun recobró la conciencia completa el 18 de mayo a las 2:00 p.m., emergiendo de la sedación posquirúrgica que lo había mantenido misericordiosamente inconsciente durante las primeras horas críticas después de la muerte de Amara. Sus primeras palabras coherentes fueron una pregunta sobre la doctora Reyes, preguntando a la enfermera de la UCI si estaba de turno ese día porque necesitaba agradecerle por la excelente atención anestésica durante su cirugía. El rostro de la enfermera mostró incomodidad evidente, mientras evitaba responder directamente, diciendo en cambio que traería a la señora Chun, quien había estado esperando hablar con él. Victoria entró en la habitación de la UCI momentos después, con la apariencia perfectamente compuesta, a pesar de haber estado despierta 36 horas consecutivas, gestionando la crisis de la muerte de Amara. Se sentó junto a la cama de Lysander, tomó su mano con convincente ternura y le entregó la noticia con una voz que transmitía la mezcla justa de tristeza y firmeza. «Querido, ha ocurrido algo terrible. La doctora Reyes tuvo un accidente anoche. Cayó en la escalera y resultó gravemente herida. El equipo de trauma hizo todo lo posible, pero sus lesiones eran demasiado graves. Falleció a primera hora de esta mañana». El dolor que se apoderó del rostro de Lysander fue inmediato y completamente desenfrenado, del tipo de devastación emocional pura, que no puede ser fingida ni controlada. Lágrimas corrían por su rostro mientras luchaba por procesar que la mujer a la que había amado, controlado y destruido, estaba muerta. Que nunca la volvería a ver. Nunca escucharía su voz. Nunca tendría la oportunidad de disculparse por la jaula que había construido a su alrededor. No susurró la palabra apenas audible entre sus sollozos. «Eso no es posible. Ella estaba aquí. Me hizo la anestesia. Me mantuvo con vida». Victoria observó a su esposo llorar por su amante con desapego clínico, notando cómo su dolor parecía más profundo que cualquier emoción que había mostrado durante sus 25 años de matrimonio, confirmando lo que ya sabía. Amara había significado para él de una manera que Victoria nunca había logrado. Le permitió varios minutos de sollozos incontrolables antes de comenzar el proceso de moldear su comprensión de lo que había ocurrido. «Sé que trabajaste de cerca con ella. Era una excelente médica. Todos están devastados por esta pérdida». Las preguntas de Lysander surgían entre sollozos, su mente médica intentando comprender el mecanismo de la lesión y la muerte mientras su corazón se rompía. ¿Qué pasó?
¿Cómo cayó? ¿Estaba enferma? ¿Tuvo un derrame o un ataque? Victoria proporcionó respuestas que se ajustaban a la narrativa oficial Amara. Había trabajado horas extremadamente largas, estaba agotada y afligida por la reciente muerte de su madre, y aparentemente había perdido el equilibrio mientras bajaba las escaleras después de un turno de 14 horas. La caída había causado lesiones catastróficas en cabeza y columna. Murió pacíficamente después de que retiraran el soporte vital, rodeada por personal hospitalario que había cuidado profundamente de ella. Lysander escuchó esta explicación mientras buscaba en el rostro de Victoria algún signo de acusación o enojo sobre el romance, alguna indicación de que ella sabía la verdad sobre su relación con Amara. Pero la expresión de Victoria mostró únicamente la preocupación de una esposa dedicada, apoyando a su esposo ante el shock de perder a una colega valiosa. ¿Dijo algo antes de morir?, preguntó Lysander con voz desesperada. ¿Estaba consciente? Su fría Victoria apretó su mano y mintió con perfecta sinceridad. Nunca recobró la conciencia tras la caída. No sufrió. Esta respuesta pareció darle a Lysander un pequeño consuelo, aunque su dolor permaneció abrumador y total. Durante los días siguientes de su recuperación hospitalaria, Victoria lo visitó a diario llevando flores, libros y actualizaciones sobre los asuntos del hospital, desempeñando el papel de esposa comprensiva con impecable consistencia. Nunca mencionó directamente el romance, nunca lo confrontó con la evidencia que había recopilado, nunca mostró indicio de que conociera la verdad. Esta contención fue estratégica más que compasiva. Victoria entendía que la incertidumbre torturaría a Lysander más eficazmente que las acusaciones. Él no podía estar seguro de cuánto sabía ella ni predecir cuándo o cómo podría usar ese conocimiento en su contra. Así vivió en un estado de ansiedad perpetua que complicó su recuperación física. El 25 de mayo, al revisar sus estados de cuenta desde la tableta de su cama hospitalaria, descubrió un retiro de $500,000 de su cuenta personal que no había autorizado. Llamó inmediatamente a Victoria para preguntarle al respecto, y ella explicó con cálida naturalidad que había establecido un fondo conmemorativo para la familia de la doctora Reyes en Filipinas, sabiendo que él querría ayudar dado lo estrechamente que habían trabajado juntos. «Usé tu dinero porque pensé que querrías contribuir personalmente a apoyar a su familia», dijo Victoria. «Espero que haya estado bien». Lysander no pudo hablar durante varios segundos, comprendiendo con absoluta claridad que su esposa había usado su dinero para pagar el funeral de su amante muerta, que ella lo sabía todo, y que lo estaba castigando con una crueldad exquisita. «Fue muy considerado», logró decir finalmente. «Gracias». Victoria sonrió. «Por supuesto, cariño. Eso es lo que hace la familia». La palabra familia quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un significado que Lysander no podía interpretar del todo, pero que lo llenó de un profundo temor sobre lo que le deparaba el futuro. Fue dado de alta del hospital el 30 de mayo, y regresó a la mansión de Pacific Palisades, que le resultó extraña tras 2 semanas de ausencia. Victoria había supervisado personalmente su regreso, organizando equipos de rehabilitación cardíaca en el gimnasio de la casa, contratando a una enfermera privada para la primera semana de recuperación y reestructurando su vida doméstica de maneras que Lysander inicialmente interpretó como atención a sus necesidades médicas, pero que gradualmente reconoció como la base de un nuevo sistema de control. El primer cambio fue financiero. Victoria anunció que consolidarían todas las cuentas por eficiencia fiscal y planificación patrimonial, una sugerencia razonable dado su reciente evento cardíaco y las preocupaciones sobre la mortalidad. La cuenta personal de Lysander fue cerrada y fusionada en cuentas conjuntas, administradas por Victoria dándole visibilidad total sobre cada transacción. Sus tarjetas de crédito fueron reemplazadas por tarjetas conjuntas cuyos estados de cuenta Victoria revisaba mensualmente. El segundo cambio fue profesional. Victoria le informó que estaba implementando nuevos protocolos de transparencia para el liderazgo senior del hospital, tras las preocupaciones surgidas durante la investigación de la muerte de la doctora Reyes sobre la falta de supervisión adecuada de las condiciones laborales de los médicos. La oficina privada de Lysander, que había sido su santuario para realizar tanto asuntos legítimos del hospital como su relación con Amara,
Fue trasladada a un espacio con paredes de vidrio en el piso administrativo principal, donde sus actividades serían visibles para cualquiera que pasara por el pasillo. La nueva oficina no tenía cerraduras, ni privacidad, ni posibilidad de reuniones secretas. Su agenda sería gestionada por una nueva asistente, Rebecca Shaw, una administradora de 44 años, cuya lealtad principal era hacia Victoria y no hacia Lysander. El tercer cambio afectó a sus dispositivos de comunicación. Victoria explicó que su antiguo teléfono y computadora representaban riesgos de seguridad dada la información sensible de pacientes a la que accedía, y que el hospital estaba actualizando a todo el personal senior, con nuevos dispositivos con capacidades mejoradas de encriptación y monitoreo. El nuevo teléfono y la nueva laptop de Lysander venían precargados con software al que Victoria podía acceder de forma remota, permitiéndole rastrear su ubicación, leer sus mensajes y revisar su historial de navegación. El cuarto cambio reestructuró su vida en casa. Victoria anunció que convertiría una de las habitaciones de invitados en su suite privada, alegando que la recuperación de Lysander requería evitar el estrés de la intimidad marital normal, y que dormir separados sería más saludable para ambos durante ese periodo de transición. Lysander comprendió que esa separación era permanente, que su esposa nunca volvería a compartir su cama, y que su matrimonio se había convertido en un arreglo empresarial desprovisto de conexión física o emocional. En menos de 2 semanas desde su regreso a casa, Lysander se dio cuenta de que vivía en una jaula casi idéntica a la que había construido para Amara, con la diferencia de que la suya estaba hecha de leyes matrimoniales y autoridad institucional en lugar de deudas y amenazas migratorias. El 20 de junio, Lysander intentó confrontar a Victoria sobre el control sistemático que había establecido sobre su vida, solicitando una conversación privada en su nueva oficina de paredes de vidrio, donde cualquiera podía verlos hablar, pero no oír la conversación. La vigilancia es excesiva, dijo, intentando mantener algo de dignidad mientras reconocía el desequilibrio de poder. Entiendo que estés preocupada por la transparencia del hospital, pero esto se siente como si me trataras como a un criminal. Victoria abrió su maletín con calma deliberada y sacó una carpeta con pruebas impresas, correos electrónicos entre él y Amara, que abarcaban 10 años, registros de transferencias bancarias que mostraban $340 en pagos a ella y a su familia, grabaciones de seguridad del apartamento que él había vigilado, mensajes de texto que documentaban sus amenazas y manipulación, y lo más perjudicial de todo, la queja de recursos humanos de Amara de 2019, que detallaba abuso y coerción sistemáticos. Extendió los documentos sobre su escritorio como un fiscal presentando pruebas ante un jurado. Tienes 2 opciones, dijo Victoria con la voz perfectamente nivelada. Opción 1, seguimos casados. Aceptas mi vigilancia y mi control. Reconstruyes tu carrera bajo mi supervisión. No vuelves a mencionar el nombre de Amara nunca más. Opción 2. Entrego todo al colegio médico, a los medios y potencialmente a las autoridades. Pierdes tu licencia, tu reputación, tus bienes y posiblemente tu libertad. Elige. Lysander miró las pruebas de sus crímenes comprendiendo que su esposa había reunido un caso que lo destruiría si se hacía público que tenía el poder de acabar con su carrera, y posiblemente enviarlo a prisión por lo que le había hecho a Amara. No puedes chantajear a tu propio esposo, dijo débilmente, sabiendo incluso mientras hablaba que ella sí podía y lo estaba haciendo. Puedo hacer lo que sea necesario para proteger a este hospital y a esta familia de las consecuencias de tu depravación, respondió Victoria. ¿Le diste opciones a Amara cuando intentó irse? ¿Respetaste sus límites? No. La atrapaste con deudas, amenazas y vigilancia. Ahora tú estás atrapado. ¿Cómo se siente? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Retórico pero devastador. Y Lysander no tenía respuesta que no confirmara su culpa. Aceptó los términos de Victoria porque no tenía alternativa, firmando un acuerdo postnupcial que le daba a ella el control total de todos los bienes matrimoniales y el derecho a divorciarlo con pérdida total de propiedad si violaba alguna disposición de su arreglo. Su vida se convirtió en una actuación de normalidad. Regresó a la práctica quirúrgica en diciembre de 2024, tras completar la rehabilitación cardíaca.
Sus habilidades seguían siendo excelentes, pero ahora cada decisión era revisada por un comité de supervisión quirúrgica establecido por Victoria. Asistía a galas benéficas y conferencias médicas con Victoria siempre presente. Ambos eran fotografiados como una pareja devota que había crecido más fuerte tras la crisis de salud de él. La realidad privada de su matrimonio era una tortura diaria que Lysander soportaba porque la alternativa era la destrucción completa. Cenaba con Victoria cada noche en silencio, su presencia al otro lado de la mesa, un recordatorio constante de sus crímenes y del conocimiento que ella tenía de ellos. Trabajaba en su oficina de vidrio donde los colegas podían verlo en todo momento eliminando cualquier posibilidad de privacidad o relaciones inapropiadas. Regresaba cada noche a una mansión que se sentía como un mausoleo, durmiendo solo en un dormitorio con vista al mismo océano, donde las cenizas de Amara habían sido esparcidas a miles de kilómetros en la bahía de Manila. Soñaba con Amara cada noche, a veces recordándola como era cuando se conocieron brillante, esperanzada y confiada. Otras veces viéndola como había llegado a ser tras 10 años de su control, hueca, rota y suicida. Se despertaba llorando de esos sueños, y Victoria lo escuchaba a través de las paredes de su dormitorio separado, y sonreía en la oscuridad consciente de que la tortura psicológica era más efectiva que cualquier castigo legal. El fondo conmemorativo Amara Reyes superó todas las expectativas recaudando $4.2 millones en su primer año mediante donaciones de profesionales médicos, organizaciones de salud y filántropos, conmovidos por la historia de una joven médica inmigrante que había sacrificado todo por la atención a los pacientes. Victoria usó el fondo para establecer programas integrales de bienestar para médicos en el Centro Médico Evergreen, incluyendo monitoreo obligatorio de horas de trabajo, consejería de salud mental, gratuita, evaluaciones trimestrales de agotamiento y una línea de crisis disponible 24 horas para el personal médico en dificultades. Los programas resultaron verdaderamente útiles para decenas de médicos que los utilizaron. Victoria fue reconocida como líder en el sector salud, que transformó la tragedia personal en mejora institucional, recibiendo premios, invitaciones para conferencias, apareciendo en revistas médicas, discutiendo el bienestar de los médicos y siendo nombrada filántropa del año por una organización nacional. La ironía de recibir premios por proteger a médicos mientras había asesinado a una no se le escapó a Victoria, pero aceptó los honores con gracia y los utilizó para reforzar aún más su reputación. El Memorial Físico de Amara fue inaugurado el 15 de septiembre de 2024, en el patio principal del hospital, visible diariamente para el personal y los visitantes. El memorial contaba con una placa de bronce sobre granito pulido que decía Doctora Amara Reyes, 1986-2024. Dio todo. Rodeado por un jardín de rosas blancas que florecían todo el año, y un banco donde la gente podía sentarse y reflexionar. La ceremonia de dedicación fue asistida por más de 400 personas, incluyendo personal del hospital, miembros de la Junta Medios locales y miembros de la comunidad médica filipina que querían honrar a una de los suyos. Victoria dio un discurso enfatizando la dedicación de Amara a su sacrificio y las lecciones que su muerte debería enseñar sobre la responsabilidad institucional en el bienestar de los médicos. Lysander estuvo a su lado durante la ceremonia sosteniendo su mano para las fotos, su rostro mostrando un duelo apropiado, mientras su mente gritaba con el conocimiento de que aquel memorial era un monumento a sus crímenes y a la perfecta venganza de Victoria. Tras la ceremonia, cuando todos se habían ido y el patio quedó vacío, Victoria se quedó sola en el memorial y colocó rosas blancas frescas en el jardín, un ritual que repetiría mensualmente durante años, pagando las flores con la cuenta de Lysander, como recordatorio de que él estaba financiando la conmemoración de la mujer que había destruido. Un año después de su infarto, el 15 de mayo de 2025, Lysander se sentó solo en el banco del memorial a las 7 p.m., un martes por la noche, cuando sabía que Victoria estaría en reuniones de la Junta y no podría monitorear su ubicación. Acudía al memorial todos los martes, el día de la semana en que Amara había muerto, sentado durante 1 hora en silencio,
tratando de entender cómo su vida había llevado a este resultado. Pensaba en la joven que había conocido 11 años antes, cómo se había convencido a sí mismo de que la estaba ayudando, cuando en realidad la estaba preparando para el abuso. Pensaba en la jaula que había construido con deudas, vigilancia y amenazas, diciéndose a sí mismo que era amor, cuando en realidad era posesión. Pensaba en los 10 años que le había robado de su vida, y en la culpa que cargaría hasta su propia muerte. Victoria apareció en el camino que conducía al memorial, observándolo desde la distancia antes de acercarse. Él no se volteó mientras ella se acercaba, de algún modo percibiendo su presencia sin necesidad de verla. «Sé que vienes aquí», dijo ella sentándose junto a él en el banco. «Veo los registros de seguridad que muestran tu ubicación cada martes por la noche». Se sentaron en silencio durante varios minutos antes de que Lysander hablara. «¿Sabías de nosotros antes de la cirugía? ¿Antes de que dijera su nombre al salir de la anestesia?» Victoria consideró mentir, pero decidió que la verdad sería más dolorosa. «Sospeché durante meses, y tuve pruebas 2 semanas antes de tu infarto. Estaba planeando cómo manejarlo cuando tuviste el evento cardíaco». Lysander absorbió esta información, entendiendo que Victoria había sabido todo sobre su relación con Amara antes de que se hiciera público, que había estado recopilando evidencia y planeando su respuesta mientras él permanecía ajeno. La amaba, dijo, las palabras sonando huecas incluso para él mismo. «¿La destruiste?», respondió Victoria sin emoción. «Hay una diferencia entre amor y posesión. Nunca la aprendiste». La precisión de esta observación lo impactó profundamente, pues Lysander había pasado el último año en terapia, tratando de entender por qué había tratado a Amara de esa manera. ¿Por qué había necesitado un control tan absoluto? ¿Por qué sus intentos de irse se sentían como ataques personales que justificaban el abuso creciente? «¿Alguna vez te preguntas cómo cayó?», preguntó Lysander, la cuestión que lo había perseguido durante un año, que había temido expresar en voz alta hasta ese momento. «¿Qué estás preguntando?». La voz de Victoria permaneció calmada sin revelar nada. Las cámaras fallaron justo en el momento en que ella cayó. La investigación concluyó que fue por agotamiento y mala suerte. «Pero el tiempo, parece», murmuró él, incapaz de articular su sospecha de que la muerte de Amara podría no haber sido accidental. Victoria lo miró directamente, sus ojos sin emoción. «¿Me acusas de algo?». Lysander sostuvo su mirada y vio en su rostro la respuesta a su pregunta no expresada, una fría certeza de que su esposa era capaz de asesinato, y que la muerte de Amara podría haber sido el precio de sus crímenes. Pero también comprendió que nunca podría probarlo, nunca podría perseguirlo, nunca podría hablar de ello sin destruirse a sí mismo. No dijo finalmente: «Te estoy agradeciendo». Victoria no esperaba esa respuesta y por primera vez en la conversación mostró sorpresa genuina. «¿Agradecerme por qué?». Lysander miró la placa conmemorativa del nombre de Amara grabado en bronce. «Me amó lo suficiente como para protegerme incluso de mí mismo. Podrías haberlo expuesto todo, destruido mi carrera, arruinarme públicamente. En cambio me mantuviste, me controlaste, me castigaste en privado. Eso es amor de su manera retorcida». Victoria consideró esta interpretación de sus acciones, reconociendo que Lysander había encontrado una narrativa que le permitía vivir, con la posibilidad de que su esposa hubiera matado a su amante. «¿La empujaste?», preguntó en voz baja. «¿Importa?», respondió Victoria. ¿Por qué su voz se quebró? «Porque si lo hiciste, entonces me amaste más de lo que merecía. Y si no, entonces la maté yo por ser demasiado débil para dejarla ir cuando me suplicó». Se sentaron juntos en ese banco mientras el sol se ponía sobre Los Ángeles. 2 personas unidas por el matrimonio, la culpa y secretos que nunca serían pronunciados. «Las 2 la matamos», dijo finalmente Victoria. «Tú construiste la jaula durante 10 años. Yo solo cerré la puerta». Lysander entendió que esa era la aproximación más cercana que Victoria tendría a admitir lo que había hecho. Un reconocimiento entre cónyuges que se habían convertido en socios, en destruir a una mujer cuyo único crimen había sido ser vulnerable a la atención de un hombre poderoso. «¿Puedes vivir con eso?», preguntó él. «Puedes», Victoria respondió.
Se miraron con completa honestidad, quizás por primera vez en su matrimonio, viéndose claramente como las personas dañadas en que se habían convertido. Victoria se levantó, alisó su falda. «Ve a casa, Lysander. La cena es a las 8. Y deja de venir a este memorial. No cambia nada». Se alejó dejándolo solo con el monumento a su víctima y a sus crímenes. El centro médico Evergreen continuó sus operaciones con mayor eficiencia y métricas de bienestar de los médicos mejoradas, convirtiéndose en un modelo para otros hospitales a nivel nacional. El fondo conmemorativo Amara Reyes superó los $5 millones y ayudó a cientos de profesionales médicos a acceder a apoyo de salud mental. La reputación de Victoria Ashchin como líder en atención médica floreció, obteniendo conferencias, posiciones en juntas de organizaciones nacionales y reconocimiento por su labor. Lysander Chun regresó a la práctica quirúrgica con excelentes resultados y publicaciones sobre cuidado cardíaco, aunque trabajaba bajo supervisión constante que le impedía repetir sus abusos pasados. Amara Reyes fue recordada como una médica dedicada, que sacrificó su bienestar por la atención a los pacientes. Su historia real fue borrada y reemplazada por una narrativa que servía a los intereses de todos, excepto a la verdad. La complejidad moral de esta historia no ofrece respuestas fáciles ni conclusiones cómodas. Lysander fue un depredador, que usó el poder institucional para preparar y controlar a una inmigrante vulnerable, destruyendo su salud mental mediante abuso sistemático. Pero también fue un cirujano brillante que salvó miles de vidas, y cuyo daño psicológico de la infancia nunca justificó sus acciones, aunque quizás las explicara. Victoria fue víctima de la traición de su esposo, quien descubrió su romance de una década, y el fallo institucional que lo permitió. Pero también fue asesina que mató a una víctima de abuso en lugar del abusador, eligiendo la reputación sobre la justicia. Amara fue víctima de la desesperación financiera y del desequilibrio de poder, tomando decisiones bajo coerción que todavía perjudicaron a un cónyuge y familia inocentes. La institución que los empleó falló a todos los niveles para proteger a empleados vulnerables, priorizó la reputación sobre la responsabilidad y finalmente se benefició de la tragedia a través de publicidad y oportunidades filantrópicas. Las preguntas que plantea esta historia no tienen respuestas satisfactorias. ¿Pueden las víctimas convertirse en villanos? El poder institucional siempre corrompe. ¿Está justificado el asesinato como protección de la familia o la reputación? ¿Pueden los culpables alguna vez escapar de sí mismos? La única certeza es que Amara Reyes murió a los 38 años en un descansillo de escaleras en Los Ángeles, lejos de su hogar y su familia. Tras 10 años de tortura psicológica que comenzaron con una taza de café derramada y terminaron con un empujón que duró menos de 2 segundos, pero que destruyó 3 familias para siempre. Los poderosos reescribieron su historia. Los muertos no podían hablar, y los culpables aprendieron a dormir por la noche, contándose a sí mismos mentiras reconfortantes sobre amor y protección, y sobre hacer lo necesario. Y en algún lugar de Manila, Ricardo Reyes se sienta en la casa que el dinero de la sangre de Amara ayudó a salvar, mirando fotografías de su hija y creyendo que ella murió sirviendo a los demás, sin saber jamás que murió atrapada entre la obsesión de un depredador y la venganza de una esposa. Sin saber que tanto su vida como su muerte fueron orquestadas por personas que afirmaban amarla, pero que solo la poseyeron.